Y ahora seguiremos con el concepto. El concepto de la filosofía política se ocupa de temas y problemas relacionados con el estudio y el análisis de los fenómenos políticos, desde una perspectiva normato-prescriptiva. Esto quiere decir que sigue las normas tal cual. Algunos de esos temas son el origen y las formas de la organización del poder político, como el poder judicial, el poder legislativo, y el estudio de las instituciones sociales y la consideración de las normas, principios y valores que las justifican. Historia. Aquí abordaremos 7 subtemas: antigüedad, cristiandad medieval, edad de oro en Islam, Europa medieval, renacimiento europeo, ilustración europea e industrialización y era moderna. Empecemos por antigüedad. Antigua China. La filosofía política china data del periodo de Confucio del siglo VI a.C. La filosofía política china se desarrolló como una respuesta a la ruptura social y política del país. Cada una de las principales filosofías durante el periodo, tanto como el confucianismo, el legalismo, el maoísmo, el agriculturalismo y el taoísmo, poseía un aspecto político en su desarrollo disciplinario. Filósofos como Confucio, Menzi y Mozi se centraron en la unidad y en la estabilidad como base de sus filosofías políticas. El confucianismo abogó por un gobierno meritocrático, jerarquizado, basado en la empatía, la lealtad y las relaciones interpersonales. El legalismo propugnó por un gobierno altamente autoritario, basado en castigos y leyes draconianas. El maoísmo defendía la idea de un gobierno comunitario y descentralizado, centrado en la frugalidad y el ascetismo. Los agrarios abogaban por un comunalismo utópico, campesino y el igualitarismo. El taoísmo defendía un proto-anarquismo, mientras que el legalismo era la filosofía política dominante de la dinastía Qin, pero fue sustituido por el confucianismo de Estado durante la dinastía Han. Antes de la adopción del comunismo por parte de China, el confucianismo de Estado seguía siendo la filosofía política dominante en el país hasta el siglo XX. Antigua Grecia y Roma. La filosofía política occidental se origina en la filosofía de la antigua Grecia, remontándose al menos hasta Platón. La antigua Grecia estaba dominada por las ciudades-estado, que experimentaban con diversas formas de organización política, agrupadas por Platón en 4 categorías: timocracia, tiranía, democracia y oligarquía. Una de las primeras y extremadamente importantes obras clásicas de la filosofía política es la República de Platón, a la que le sigue la Ética a Nicómaco y la Política de Aristóteles. La filosofía política romana fue influenciada por los estoicos, incluyendo al estadista romano Cicero. Antigua India. La filosofía política india evolucionó en tiempos antiguos y efectuó una distinción clara entre nación y Estado y religión y Estado. Las constituciones de los estados hindúes evolucionaron con el tiempo y se basaron en tratados políticos y jurídicos y en instituciones sociales predominantes. Las instituciones del Estado se dividieron en gran parte en aquellas dirigidas a la gobernabilidad, la administración, la defensa, la ley y el orden. Por otro lado, tenemos al Mantranga, que era el principal cuerpo gobernante de estos estados. Consistía en el rey, primer ministro, comandante y jefe del ejército y sacerdote de jefe real. Cristiandad medieval. San Agustín de Hipona, quien fue influenciado por Platón, forma un cambio clave causado por la filosofía, la que ha sido la moderación del estoicismo, junto con la teoría de la justicia en todo el mundo romano, como hincapié en el papel del Estado y en la aplicación de la misericordia como ejemplo de la moral. Santo Tomás de Aquino se ocupa de las variedades del derecho y adjunta la existencia de 4 tipos de ley. La ley eterna, el gobierno divino de todo; la ley positiva, divina, que ha sido posicionada por Dios, externa a la naturaleza humana; la ley natural, que es la forma correcta de vivir y se puede descubrir por la razón natural, lo que puede ser desconocido a lo interno de la naturaleza humana; y por último la ley humana, lo que comúnmente llamamos ley, incluyendo el derecho consuetudinario y comunitas perfecta. La Edad de Oro en Islam. Mutazilistas versus azaritas. En el surgimiento del Islam es el momento en el que se basa tanto en el Corán como en el Mahoma, lo cual altera poderosamente los equilibrios del poder y las percepciones de procedencia del poder en la zona mediterránea. Esta filosofía islámica antigua enfatiza el vínculo entre la ciencia y la religión, en el cual el proceso de insan siempre está en la búsqueda de la verdad, cuando en realidad toda filosofía era política, por la presencia de implicaciones reales de gobernabilidad. Esta crítica ha sido desafiada por filósofos musalistas racionalistas, los cuales sostienen perspectiva más helénica, poniendo el motivo por arriba de la relevación. Y como tal, son conocidos por los eruditos modernos, como los primeros teólogos especulativos del Islam. Pero al lapso antiguo hacia finales
la perspectiva azarita había triunfado. Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, uno de los grandes filósofos del Islam, considerado uno de los mejores teóricos políticos, que define al gobierno como una institución que previene la injusticia de otra manera que la que comete a sí misma, y a su vez esta definición fue considerada como la mejor de la historia de la teoría política. Bien, ahora vamos a hablar sobre la Europa medieval. En Europa medieval estaba fuertemente influenciada por el pensamiento cristiano. Tenía mucho en común con el pensamiento islámico mutasalita, en el sentido de que los católicos, aunque subordinaban la filosofía a la teología, no sometieron la razón a la revelación, pero en caso de contradicciones subordinaron la razón a la fe como lo hacían los islámicos azaritas. Quizás el filósofo político más influyente en esa época fue Santo Tomás de Aquino, quien contribuyó a reintroducir las obras aristotélicas, las cuales solo habían sido transmitidas a la Europa católica a través de la España musulmana. Su utilización por Santo Tomás de Aquino instaló la agenda para que la filosofía política escolástica dominara el pensamiento europeo durante siglos, hasta el Renacimiento. En su obra, Suma Teología, desarrolló la idea de que un rey que es un tirano no es un rey en absoluto y que podría ser derrocado. La Carta Magna, considerada por muchos como la piedra angular de la libertad política angloamericana, propone explícitamente el derecho a la rebelión contra el gobernante por causa de justicia. Ahora hablemos sobre el Renacimiento europeo. Durante el Renacimiento, la filosofía política secular empezó a emerger después de cerca de un siglo de pensamiento político-teológico en Europa, mientras que en la Edad Media sí se vio la política secular en la práctica bajo el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico. El campo académico era completamente escolástico, es decir, de naturaleza cristiana. Aquí, uno de los personajes más influyentes fue Maquiavelo, con su obra El Príncipe, escrita en 1511 y 1512, publicada en 1522 de manera póstuma. Maquiavelo presenta una visión pragmática y consecuencialista de la política. Él decía que el bien y el mal son únicamente un medio para lograr un fin, es decir, el Estado seguro y poderoso. Aquí Thomas Hobbes, conocido por su teoría del contrato social, continuó ampliando esta visión a principios del siglo XVII durante el Renacimiento inglés. Aunque ni Maquiavelo ni Hobbes creían en el derecho divino de los reyes, ambos creían que el egoísmo era inherente en el individuo. Fue esta creencia la que necesariamente los llevó a adoptar la idea de un fuerte poder central como el único medio para impedir la desintegración del orden social. La Ilustración Europea fue un movimiento de renovación política, económica, filosófica y sociocultural que surge en Inglaterra, se desarrolla en Francia y se expande por todo el mundo. Durante este periodo surgen acontecimientos que llevan a nuevas preguntas e ideas de pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. Estos teóricos fueron impulsados por dos preguntas básicas. ¿Por qué derecho o necesidades las personas forman estados? ¿Cuál podría ser la mejor forma que debiera adoptar un estado? Estas preguntas fundamentales implicaban una distinción conceptual entre los conceptos de Estado y gobierno. Estado sería un conjunto de instituciones duraderas a través de las cuales el poder sería distribuido y su uso se justificaría, mientras que el concepto de gobierno se referiría a un grupo específico de personas que ocuparían las instituciones del Estado y crearían las leyes y ordenanzas. Mientras no se introdujera el concepto de orden natural, las ciencias sociales no podrían evolucionar independientemente del pensamiento teísta. Desde la Revolución Cultural del siglo XVII en Inglaterra, la sociedad ha sido considerada sujeta a leyes naturales similares al mundo físico. Las relaciones políticas y económicas fueron influenciadas drásticamente por estas teorías, mientras que el concepto de gremio fue subordinado a la teoría del comercio libre, y el dominio católico de la teología fue cada vez más desafiado por las iglesias protestantes, subordinadas a cada estado-nación. Con todo, la Ilustración fue un ataque directo a la religión, particularmente al cristianismo. El crítico más franco de la Iglesia en Francia fue Voltaire. John Locke, en particular, ejemplificó esta nueva era de la teoría política con su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, donde propone una teoría del estado de naturaleza que complementa directamente su concepción de cómo ocurre el desarrollo político y cómo puede fundarse a través de la obligación contractual. La teoría del derecho divino de los reyes se convirtió en una fantasía pasajera. Según Locke, un gobernante absoluto como lo propuso Hobbes es innecesario, porque la ley natural se basa en la razón y busca la paz y la supervivencia para el hombre. Ahora nos encontramos en la etapa de la industrialización y la era moderna. La revolución industrial produjo una revolución paralela en el pensamiento político. La urbanización y el capitalismo cambiaron la forma de la sociedad enormemente. Durante el mismo periodo el movimiento socialista empezó a tomar forma. A mediados del siglo XIX se desarrolló el marxismo y el socialismo que en general aumentó su apoyo popular mayormente en la clase obrera. Marx estableció principios que serían usados por los futuros revolucionarios del siglo XX.
Hacia finales del siglo XIX, el socialismo y los sindicatos eran miembros establecidos del panorama político. En el mundo angloamericano, el antiimperialismo y el pluralismo político comenzaron a prevalecer hacia inicios del siglo XX. La Revolución Rusa del año 1917 llevó el comunismo al escenario mundial que se vivía en ese entonces. Los partidos socialdemócratas ganaron las elecciones y formaron gobiernos por primera vez, a menudo como resultado de la introducción del sufragio universal. Sin embargo, un grupo de economistas de Europa Central, conducidos por los economistas de la escuela austriaca Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, identificaron los fundamentos colectivistas de varias nuevas doctrinas socialistas y fascistas de poder gubernamental como expresiones diferentes de totalitarismo político. ¿Qué estudia la filosofía política? La filosofía política estudia numerosas cuestiones y algunas de ellas son: el gobierno, cómo ha de constituirse y organizarse el gobierno de un Estado, según sea elegido o impuesto o según se relacionen los poderes del Estado, así como el uso que hagan del poder. El derecho, cuáles son las reglas que han de regir la vida en sociedad, así como quién forma parte de la ciudadanía y a quién se les puede aplicar dichas normas. La libertad, cuestión fundamental sobre la que han tratado numerosos autores. ¿Qué es la libertad y cómo se relaciona con otros valores y derechos han sido cuestiones clave, sobre todo desde la irrupción del liberalismo como doctrina política? La igualdad, si han de ser los individuos iguales o no, o en qué plano han de serlo. No es lo mismo la igualdad jurídica que la igualdad económica o la igualdad de oportunidades. La propiedad, si la propiedad privada es legítima, o si por el contrario, los medios de producción han de ser públicos, si la morada ha de ser el único bien privado o si los usos de esta propiedad han de estar al servicio del interés general o no. La justicia, ¿qué es justo, qué no lo es? Si ha de ser la ciudadanía, a través de los jurados populares, quien imparta justicia, o deben impartirla jueces profesionales, o si, por el contrario, es el rey, en representación de la divinidad, quien debe hacerlo. Tiempo contemporáneo. Se dio a finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En Europa continental se veía un florecimiento enorme de la filosofía política con el marxismo dominando el campo. En 1950 fue la época de Jean-Paul Sartre y Louis Althusser. El colonialismo y el racismo se dio entre el año 1950 y 1960, así como el comunismo. Entre los años 1950 y 1980, la filosofía fue dirigida a la crítica de las sociedades existentes. Entre los años de 1959 hasta 1962 se dio las victorias de Mao Zedong en China y Fidel Castro en Cuba. En 1968 se dio el Mayo francés, que fueron las protestas entre el año de 1968 en Francia, especialmente en París. En 1971, John Rawls publicó su teoría de la justicia. También, en 1971, la filosofía política declinó en el mundo académico angloamericano, así como en Europa continental estaba en su mayor florecimiento y su mayor apogeo, en el mundo académico angloamericano estaba en decadencia. También en 1971, Rawls utilizó un experimento mental en la posición original. En 1971 se ofreció una crítica a los enfoques utilitarios en los asuntos de justicia política. En 1974, Robert Nozick respondió a Rawls desde una perspectiva libertaria en su libro Anarquía, Estado y Utopía. También, en 1974, dentro de la escuela de Francois, surgieron pensadores como Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Jürgen Habermas. Ellos combinaron las perspectivas marxistas y freudianas. En 1978 hubo un énfasis en el estructuralismo y un retorno a Hegel con pensadores como Gilles Deleuze, Michel Foucault, Claude Lefort y Jean Baudrillard. En 1988, Gilles Debord, en particular, trasladó un análisis marxista del fetichismo de la mercancía al ámbito del consumo. En 1978 también se surgieron desafíos a la idea del contrato social por filósofos como Charles Mills en su libro El contrato racial y Carol Paterman en su libro El contrato sexual. Filósofos políticos más importantes. En primer lugar tenemos a Platón, que es considerado como el primer filósofo occidental en realizar aportaciones a la política. Él clasifica las formas de gobierno en 5 tipos: el gobierno perfecto, constituido por la monarquía o aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y tiranía. Su ideal de gobierno de la polis es liderado por filósofos quienes tienen la virtud de ser los más sabios, prudentes y capaces. En un segundo escalón se sitúan los guerreros, virtuosos de valor y fortaleza, y por último los artesanos y trabajadores, quienes tienen la virtud de la templanza. Para Platón, un estado ideal debe tener sintonía entre las virtudes ya mencionadas. De no ser así, el estado se degenera. Otro filósofo revelante en la política pues es Aristóteles, quien nos dice que el Estado está hecho para que la comunidad viva, no solo biológicamente, sino para que viva bien. El bien y el fin coinciden, y el bien supremo es la felicidad. Por tanto, el Estado tiene que velar para que la ciudad alcance la felicidad. Aristóteles también estableció un total de 6 formas de gobierno, 3 deseables y 3 degeneraciones de las primeras. Por otro lado tenemos a Maquiavelo, quien es considerado como el padre de la ciencia política moderna. Es un pensador italiano que realizó múltiples aportaciones. Él construye la primera teoría política basada en las pasiones reales de gobernados y gobernantes, y no sobre sublimes ideales sobre potencial humano, así como se venía haciendo en épocas medievales y clásicas.
Él indica que el hecho fundamental de la política moderna es que los seres humanos reales somos ambiciosos, débiles, mezquinos y no los desechados de virtud, como se venía mencionando anteriormente. Él, en su obra El Príncipe, estableció cómo ha de comportarse un gobernante con el fin de conservar y preservar el Estado y su gobierno. También tenemos a Thomas Hobbes. Él, en sobre Leviatán, expone sobre la naturaleza del ser humano, así como del origen y de la organización de la sociedad. Él asegura que en un estado de naturaleza los seres humanos son totalmente libres e iguales, es decir, que están en igualdad de condiciones para hacer el mal. Esto lleva al ser humano a asociarse, a ceder poder a cambio de protección. Este poder se le cede al Estado. Y por miedo al Estado, que está representado por un monstruo que es el Leviatán, el ser humano se ve obligado a cumplir con lo pactado, y así nace la teoría del contrato social. Thomas Hobbes también establece las bases para el posterior desarrollo del liberalismo a través de la defensa de los derechos del individuo. Y por último tenemos a Isaiah Berlin, que fue un filósofo contemporáneo del siglo XX, cuyas más apreciadas aportaciones recaen en el campo de la libertad, distinguiendo entre la libertad negativa y la libertad positiva. La Ilustración Europea. Fue un movimiento de renovación política, económica, filosófica y sociocultural que surge en Inglaterra, se desarrolla en Francia y se expande por todo el mundo. Durante este periodo surgen acontecimientos que llevan a nuevas preguntas e ideas de pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. Estos teóricos fueron impulsados por dos preguntas básicas. ¿Por qué derecho o necesidades las personas forman estados? ¿Cuál podría ser la mejor forma que debiera adoptar un estado? Estas preguntas fundamentales implicaban una distinción conceptual entre los conceptos de Estado y gobierno. Estado sería un conjunto de instituciones duraderas a través de las cuales el poder sería distribuido y su uso se justificaría, mientras que el concepto de gobierno se referiría a un grupo específico de personas que ocuparían las instituciones del Estado y crearían las leyes y ordenanzas. Mientras no se introdujera el concepto de orden natural, las ciencias sociales no podrían evolucionar independientemente del pensamiento teísta. Desde la Revolución Cultural del siglo XVII en Inglaterra, la sociedad ha sido considerada sujeta a leyes naturales similares al mundo físico. Las relaciones políticas y económicas fueron influenciadas drásticamente por estas teorías, mientras que el concepto de gremio fue subordinado a la teoría del comercio libre, y el dominio católico de la teología fue cada vez más desafiado por las iglesias protestantes subordinadas a cada estado-nación. Con todo, la Ilustración fue un ataque directo a la religión, particularmente al cristianismo. El crítico más franco de la Iglesia en Francia fue Voltaire. John Locke, en particular, ejemplificó esta nueva era de la teoría política con su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, donde propone una teoría del estado de naturaleza que complementa directamente su concepción de cómo ocurre el desarrollo político y cómo puede fundarse a través de la obligación contractual. La teoría del derecho divino de los reyes se convirtió en una fantasía pasajera. Según Locke, un gobernante absoluto como lo propuso Hobbes es innecesario, porque la ley natural se basa en la razón y busca la paz y la supervivencia para el hombre. Ahora nos encontramos en la etapa de la industrialización y la era moderna. La revolución industrial produjo una revolución paralela en el pensamiento político. La urbanización y el capitalismo cambiaron la forma de la sociedad enormemente. Durante el mismo periodo el movimiento socialista empezó a tomar forma. A mediados del siglo XIX se desarrolló el marxismo y el socialismo que en general aumentó su apoyo popular mayormente en la clase obrera. Marx estableció principios que serían usados por los futuros revolucionarios del siglo XX. Hacia finales del siglo XIX, el socialismo y los sindicatos eran miembros establecidos del panorama político. En el mundo angloamericano, el antiimperialismo y el pluralismo político comenzaron a prevalecer hacia inicios del siglo XX. La Revolución Rusa del año 1917 llevó el comunismo al escenario mundial que se vivía en ese entonces. Los partidos socialdemócratas ganaron las elecciones y formaron gobiernos por primera vez, a menudo como resultado de la introducción del sufragio universal. Sin embargo, un grupo de economistas de Europa Central, conducidos por los economistas de la escuela austriaca Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, identificaron los fundamentos colectivistas de varias nuevas doctrinas socialistas y fascistas de poder gubernamental como expresiones diferentes de totalitarismo político. Conclusiones. Existieron muchos filósofos cuyas aportaciones han sido de gran importancia para la filosofía y la ciencia política en general, tales como Platón y Aristóteles, quienes clasificaron tipos de gobierno, al igual que Maquiavelo, quien sostuvo un punto distinto y menos idealizado respecto a los gobernantes y gobernados. También tenemos a Thomas Hobbes, que nos habla sobre la naturaleza del hombre y cómo éste cede poder debido al miedo. Y por último tenemos a Isaiah Berlin, que nos expone sobre la libertad negativa y positiva. La cristiandad medieval, al estar relacionada con la filosofía política, también fue denominada como la República Cristiana, por diferentes medios, en especial por los pensadores de la época, tales como San Tomás y San Agustín, que imparten sus conocimientos redirigidos hacia la política. Como vimos anteriormente, la filosofía política ha evolucionado junto con varios acontecimientos históricos y en cada etapa de la historia.
Hubieron filósofos políticos que tuvieron gran influencia con sus ideas. Para Ibn Khaldun, el gobierno debería restringirse a un mínimo por ser un mal necesario, siendo la restricción que hacen los hombres a otros hombres. Y por último, la filosofía política nos sirve para una mejor convivencia de igualdad y justicia, y asimismo para evitar la corrupción.